Habíamos terminado de ver proteínas. Vamos a ver los ácidos nucleicos rápidamente, que son el ADN y el ARN. Y ahí tenemos los ácidos nucleicos son polímeros formados por nucleótidos. Los nucleótidos están constituidos de 3 partes. Entonces, un nucleótido tiene azúcar, fosfato y una base nitrogenada. Azúcar, fosfato y una base nitrogenada. ¿Cuáles son las funciones principales? Pues es la de formar parte del código genético y de la síntesis de proteínas. Pero los ácidos nucleicos es donde prácticamente está todo el código genético y ahí se sintetizan proteínas. Ahí tenemos la figura del grupo fosfato, que es un fósforo, un átomo de fósforo con 4 hidrógenos. El símbolo de ese grupo fosfato es PO4. Ese es el grupo fosfato, PO4. El azúcar está constituido por, bueno, ahí tenemos nuestro azúcar, que tenemos 2 OHs. Entonces tenemos ahí una estructura hexagonal, ¿no? Ahí en nuestra, o puedo decir pentagonal, más bien es pentagonal. Tenemos 2 OHs que enlazan ahí con los hidrógenos de las esquinas medias del pentágono que se forma, y cómo el fosfato se une a través de un CH2. Entonces el fosfato solamente es esta partecita, el símbolo que está en el pizarrón, PO4. Después genera un enlace con el azúcar, ¿no? Aquí tenemos este enlace con el CH2 y cómo esto enlaza con nuestro azúcar, con este H, 2 radicales OHs. Tenemos 1, 2, 3, 4 hidrógenos, 2 OHs, un oxígeno y el CH2 que sirven como enlace. Esta parte ya es el azúcar. Y luego la base nitrogenada, que hay un enlace de este hidrógeno, de aquí, que se enlaza con el nitrógeno de acá. Y la base nitrogenada es base nitrogenada precisamente porque aquí intervienen el nitrógeno. Tenemos en esa base nitrogenada 5 carbonos, 4 nitrógenos aquí formando parte de esta estructura del pentágono y del hexágono, pero tenemos un nitrógeno más aquí afuera, un NH2, que ese nitrógeno está acompañado por 2 átomos de hidrógeno. Y tenemos finalmente los hidrógenos aquí que enlazan con los carbonos. La estructura no se las van a preguntar, así como viene no va a venir la estructura, pero sí va a venir que tienen un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Eso sí va a venir. Y el fosfato puede venir no como parte de la estructura, pero sí como parte fundamental de los compuestos orgánicos. Entonces recuerden, regreso un poquito para René y Dani que se acaban de unir. ¿Eso? Sí. Vámonos. Yo tenía este con este y este con este, pero no sé dónde están los escudos de capital. Entonces aquí empezamos con esos ácidos nucleicos. Acabábamos de terminar las proteínas y sus funciones. Ácidos nucleicos, lo que tienen que recordar es que están formados por un azúcar, un fosfato y una base nitrogenada. Un azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Su función principal es formar parte del código genético y transferir ese código genético, ¿no? Y la síntesis de proteínas. Digamos que esas dos son sus principales funciones. Formar parte del código genético y sintetizar proteínas. Aquí tenemos la estructura química, el grupo fosfato, el azúcar y la base nitrogenada. La base nitrogenada obviamente porque tiene nitrógenos. El azúcar, que la tenemos aquí, y el grupo fosfato, que su fórmula es PO4. Les puse la del fosfato porque es la que pudiera venir. Repito, lo que tienen que saber de los ácidos nucleicos es que
Están formados por un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Hay dos tipos de nucleótidos, los que tienen la azúcar ribosa y los que tienen la azúcar desoxirribosa. Por eso uno es el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que es el ácido ribonucleico. Obviamente el ARN tiene el azúcar ribosa y el ADN tiene el azúcar desoxirribosa. Recuerden, ADN, ácido desoxirribonucleico, ARN, ácido ribonucleico. Aquí nos dice, la ribosa es un azúcar de 5 carbonos y la desoxirribosa es esta misma azúcar, pero con un átomo menos de oxígeno. Entonces, la desoxirribosa tiene un átomo menos de oxígeno. Por eso la estructura, por ejemplo, dice, la ribosa es un azúcar de 5 carbonos, por eso es que su estructura es pentagonal. Los nucleótidos se pueden enlazar entre sí para formar largas cadenas que son los ácidos nucleicos. Entonces, y esos ácidos nucleicos que tenemos es el ARN. Si tienen el azúcar ribosa, forman el ácido ribonucleico ARN. Si tienen el azúcar desoxirribosa, forman el ácido desoxirribonucleico ARN. Entonces, ahí tenemos nuestros dos ácidos nucleicos. Aquí está mal. En los dos dice ARN, en el de abajo es ADN. El de abajo es ADN. Las bases nitrogenadas son 5. La adenina y la guanina, que son purinas, y la timina, la citosina y el uracilo, que son pirimidinas. Bueno, estos van a tener que aprendérselo. ¿Cuáles tiene el ARN y cuáles tiene el ADN? Esa es pregunta clásica. No siempre viene, pero son de las preguntas que pueden venir, ¿no? ¿Cuál, de esas bases nitrogenadas, de esas 5, cuál tiene cada una? Ahorita las vamos a ver. Pero en cada ácido solo hay 4 tipos de bases nitrogenadas. La adenina, la guanina y la citosina están presentes en los 2 ácidos. Chequen, hay 3 que están presentes en los 2 ácidos. La adenina, la guanina y la citosina. Adenina, guanina y citosina están tanto en el ARN como en el ADN. La timina solo está en el ADN y el uracilo solo en el ARN. Pues recuerden, si tiene uracilo es ARN, si tiene timina es ADN. Timina para el ADN, uracilo para el ARN. Esa es la manera de diferenciarlos. Sabiéndose las 5 bases, ya saben que la timina es para el ADN y el uracilo para el ARN, y con eso los diferencian. Los nucleótidos se enlazan entre sí por medio de sus grupos fosfatos que se unen en el carbono número 5 de un azúcar y en el carbono número 3 del azúcar siguiente. Entonces, ya los enlaces se dan entonces en el carbono número 5 y en el carbono número 3. Ahí tenemos esa estructura. Tenemos 1, 2, 3, 4 fosfatos. Tenemos aquí los azúcares. Y vemos cómo aquí, por ejemplo, aquí está el enlace, ¿no? Del fosfato con el azúcar. Y viene aquí a uno distinto, ¿no? Aquí viene aquí el enlace aquí. Y luego cambia para enlazarse en el que sigue. Un enlace va a un carbono y el otro enlace va al otro carbono. Llega a un carbono y sale por otro carbono para unirse al otro grupo fosfato. Son el 3 y el 5. El ADN es el principal componente de los cromosomas de las células y es el portador de la información genética. Entonces, ADN, eso ya lo sabíamos, es el que porta la información genética. Aunque se pensaba hasta hace poco que el ARN solamente transportaba y no tenía o no modificaba la información genética, hoy se sabe que sí. De hecho, a partir de las vacunas de ARN ya ha habido modificaciones genéticas, en esa información genética que se tiene. Todavía no se sabe si van a ser permanentes o no, pero se sabe que sí hubo modificación genética.
Dice, el ADN está formado por dos cadenas largas de nucleótidos colocadas en espiral estructuralmente independientes. Entonces, el ADN, voy a borrar ya ahí el grupo fosfato. Entonces, el ADN está formada por dos cadenas y el ARN es una sola cadena. Aquí tenemos nuestro ADN, son dos cadenas que forman así como en espiral, ¿no? Ese es el ADN. Son cada cadena es una cadena de nucleótidos y están conectadas por la unión de sus bases púricas y pirimídicas, las cuales se combinan mediante puentes de hidrógeno. Entonces recuerden que esas bases púricas también pueden venir en el examen. Bases púricas y pirimídicas se combinan mediante puentes de hidrógeno. Ahí está la figura. La puse en el pizarrón porque no la vi ahí cuando explicaban, pero ahí está la figura en el documento. Ese es el ADN. Son dos cadenas de nucleótidos que se entrelazan y se encuentran unidas ahí en sus enlaces por sus bases púricas y pirimídicas. Y recuerden que esas bases se combinan mediante puentes de hidrógeno. Aquí estamos viendo los puentes de hidrógeno, como nos lo señalan aquí, entre el hidrógeno y el oxígeno. Y esos puentes de hidrógeno se logran porque el hidrógeno tiene, ahí del lado del hidrógeno se crea una ligera carga negativa, perdón, positiva, y del lado del oxígeno se crea una ligera carga negativa y cargas distintas se atraen. Por eso es que se crean esos puentes de hidrógeno. Igual lo mismo sucede entre el hidrógeno y el nitrógeno. Y aquí tenemos entre el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, esos puntitos rojos que indican ahí son los puentes de hidrógeno mediante los cuales se están combinando las bases. Aquí podemos ver el grupo fosfato que venía arriba que estaba con lo que estaban formados los ácidos nucleicos. Aquí tenemos el grupo fosfato, ¿no? Un fósforo y 4 oxígenos. Y aquí tenemos cómo llega aquí al azúcar. Los pentágonos son azúcares. Aquí tenemos los fosfatos, los pentágonos son azúcares de 5 carbonos. De las cadenas de ARN se copian del ADN para llevar esta información al citoplasma de la célula y formar proteínas. Entonces, el ARN, esas cadenas de ARN son copiadas del ADN y con esa información la llevan, la transportan al citoplasma y con eso se empiezan a producir o a sintetizar las proteínas. Existen algunos nucleótidos que no forman parte del ADN ni del ARN y tienen otras funciones dentro de la célula. Por ejemplo, algunos actúan como mensajeros y otros como portadores de energía. Entonces hay nucleótidos que su función es ser mensajeros o portar energía, portadores de energía que puede ser utilizada para distintas funciones celulares. Pero ya sabemos, hay nucleótidos, de hecho existe también obviamente el ARN. Hay dos tipos de ARN, uno que es mensajero, ¿sí? Aunque también hay nucleótidos que no forman parte del ARN y que su función también es la de mensajeros. Entonces, el ARN puede ser mensajero y se me fue, ahorita que se los iba a decir tenía los dos y por hacer la pausa se me fue el otro ARN mensajero y ARN... Ahorita a ver si viene abajo, si no, a ver si me acuerdo en lo que seguimos avanzando. El ATP es el trifosfato de adenosina. Trifosfato de adenosina. Hay 3 fosfatos. Son moléculas inestables que almacenan y transportan energía dentro de la célula. Entonces, el trifosfato, el ATP, casi nunca aparece como trifosfato, incluso en el examen regularmente viene como ATP, que es adenosin trifosfato o trifosfato de adenosina. Y su función es almacenar y transportar energía.
Vitaminas son compuestos orgánicos que sirven como coenzimas con funciones catalíticas en casi todas las reacciones metabólicas de las células. Catalíticas, es decir, actúan como catalizadores. Esto quiere decir que regulan la velocidad de reacción. Casi siempre entendemos como catalizador que acelera la reacción, y casi siempre así es. Pero más que acelerar, vamos a decir que regulan la velocidad de reacción. Y ya si no vienen, regulan, y viene en lugar de regular, dice que acelera la velocidad de reacción, también puede ser tomado como correcto. Entonces, un catalizador lo que hace es apresurar la reacción, y las vitaminas tienen esa función principalmente, la de actuar como catalizadores. Tenemos ahí un cuadro de vitaminas, la vitamina B1, que es la tiamina. Su función es la formación de las coenzimas para el ciclo de Krebs. Recuerden que el ciclo de Krebs se da durante la respiración celular. Y la tiamina tiene la función de formar coenzimas para el ciclo de Krebs. Recuerden que esas coenzimas tienen la función de catalizar. Deficiencia, beriberi, desorden neurológico e insuficiencia cardíaca. Es decir, la deficiencia de vitamina B1 genera esas consecuencias, ¿no? El beriberi, que es un desorden neurológico, e insuficiencia cardíaca. La vitamina B2, que es la riboflavina, formación de coenzimas en el transporte de electrones. Otra vez, formación de coenzimas. Las coenzimas, recuerden que es catalizar, y ya tiene una función de catalizar, y ya vimos que las vitaminas es su principal función. Su deficiencia causa fisuras en la piel y descarnación en los labios y las comisuras. Vitamina B5, niacina o ácido nicotínico. No tenemos ahí cuál es su función, pero sí tenemos qué causa su deficiencia. Causa alteraciones en la piel, mucosa, tracto gastrointestinal y sistema nervioso. La B6, que es la piridoxina, participa en el metabolismo de los aminoácidos y ácidos grasos. Trastornos nerviosos como depresión e irritabilidad. Eso es lo que causa la deficiencia de la B6. Trastornos nerviosos como depresión e irritabilidad. B12, cianocobalamina, participa en la maduración de los glóbulos rojos, y su deficiencia causa anemia. Vitamina C, todas esas vitaminas del complejo B, bueno, todas esas son conocidas como vitaminas del complejo B y están relacionadas mucho con el sistema nervioso. Vitamina C, que es ácido ascórbico, su función es participar en la síntesis de colágeno y de dentina. Deficiencia de la vitamina C provoca escorbuto, que es sangrado de mucosas debajo de la piel, debilidad y dolor de huesos. Es lo que tenemos en cuanto a vitaminas. Otra vitamina, ¿cuál es la vitamina K? Que es el hierro, que igual su deficiencia provoca anemia. Vitamina K no venía ahí, pero recuerden, es de las que preguntan. Vitamina K, que es para tener hierro, y su deficiencia produce anemia. Tablas de principales moléculas biológicas. Pues tenemos ahí las principales moléculas biológicas que ya las vimos por separado: los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, y no vienen ahí, pero las vitaminas. Y todas las vimos por separado. Ese cuadro es un resumen de lo que ya vimos. Vimos cada uno de esos, y ese cuadro es un resumen de esas moléculas orgánicas o moléculas biológicas.
estructura y función de los organelos celulares. Entonces, las células tienen distintos organelos y cada uno de esos organelos tiene distintas funciones. Ahí tenemos una célula que es una célula eucariota. Recuerden que la procariota no tiene núcleo. Aquí tenemos una célula eucariota donde tenemos el núcleo, el nucleolo, ribosomas, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, microtúbulos, mitocondria, lisosomas, aparato de Golgi, centriolos, célula. Entonces, esos organelos van a venir. Sí o sí en alguna pregunta les van a preguntar acerca de algún organelo y de su función. Entonces hay que sabérselos todos porque cualquiera de esos se los pueden preguntar. Citoplasma. El citoplasma es la región de la célula que se encuentra entre la membrana celular y el núcleo. En ella se lleva la mayor parte de las funciones metabólicas de la célula. El citoplasma, en ella se lleva la mayor parte de las funciones metabólicas de la célula. Citoesqueleto es lo que le da forma a la célula y está formado por microfibras y microtúbulos. Entonces, el citoesqueleto es lo que le da forma a la célula. Citoesqueleto le da forma a la célula, formado por microfibrillas y microtúbulos. Membrana celular o membrana plasmática. Es una capa que cubre a la célula del medio externo y se encarga del transporte extracelular. Membrana celular se encarga del transporte extracelular. Entonces, nombre del organelo y su función es lo que se deben saber. Aunque no sepan dónde está ubicado, aunque sí valdría la pena que este esquema de la célula ubiquen más o menos dónde está cada organelo, aunque regularmente no recuerdo que haya venido alguna imagen, pero su nombre y su función, ese sí va a venir. Entonces estábamos ahí, vamos con funciones de la membrana celular. Aislar el contenido de la célula con su medio externo, regular el intercambio de sustancias entre la célula y su medio externo, permiten la comunicación entre células y regulan reacciones químicas. Esas son las funciones de la membrana celular. Funciones de las proteínas que tienen. Hay proteínas que son receptoras, proteínas que son de reconocimiento, proteínas enzimáticas, proteínas de unión y proteínas de transporte, que prácticamente esas son las funciones que vimos que tenían las proteínas, aunque ahí faltan las de estructura, pero hay proteínas receptoras, proteínas de reconocimiento, proteínas enzimáticas, proteínas de unión y proteínas de transporte. Y estas proteínas, recuérdelo, están aquí en la membrana celular. Transporte celular. Es la entrada y salida de sustancias a la célula y está dividido por dos tipos. Déjenme ver si viene el aparato de Golgi antes de pasar a otra cosa. Transporte activo. Sí, ahí vienen más elementos porque ya están con el transporte. Yo no estoy viendo, ya vi que abajo vienen más, así es que vamos a continuar así en el orden. Transporte celular se refiere a la entrada y salida de sustancias a la célula y está dividida en dos tipos. El transporte pasivo, ese consiste en la entrada y salida de sustancias sin gasto de energía. Transporte pasivo, entrada y salida de sustancias sin gasto de energía. Tenemos la difusión simple. En la difusión simple atraviesan moléculas como el agua, el oxígeno, el dióxido de carbono y los solubles en lípidos como el alcohol etílico y la vitamina A. La difusión facilitada es el proceso mediante el cual las moléculas grandes o insolubles en lípidos son transportadas al interior de la célula por medio de proteínas transportadoras o proteínas de canal. La ósmosis es la difusión simple del agua. La célula no tiene control sobre este proceso. Las membranas son muy permeables al agua. Estas partes de la difusión no me ha tocado verlas nunca en un examen, pero son parte del programa. El transporte pasivo sí. El transporte celular que se divide en dos y tener al transporte pasivo que es la entrada y salida de sustancias sin gasto de energía. La difusión, aunque ya las vimos, no he visto que vengan en el examen. Y el otro tipo de transporte es el transporte activo.
Este tipo de transporte ocurre en contra de los gradientes de concentración y para esto requiere de un gasto de energía, ATP. Entonces, transporte activo, se requiere un gasto de energía. Transporte activo, se requiere un gasto de energía. Este gasto de energía se mide en ATPs, que es adenosín trifosfato. En este caso, la proteína transportadora tiene dos áreas activas, una donde se unirá a la molécula a transportar y la otra parte se unirá al ATP, de donde obtendrán energía para cambiar su forma y poder transportar a la molécula al otro extremo donde hay menor o mayor concentración. Transporte mediano por vesículas, endocitosis y exocitosis. La endocitosis, pinocitosis y fagocitosis. Esta sí pueden, la endocitosis, sí viene, es muy cortito aquí esos 3 renglones, eso es lo que viene de información. La endocitosis tenemos, se divide en 2, pinocitosis y la fagocitosis. La pinocitosis, la célula introduce líquido extracelular y en la fagocitosis introduce materiales grandes y sólidos. La exocitosis es el proceso inverso a endocitosis, mediante el cual la célula expulsa material al exterior mediante una vesícula que se origina en el aparato de Golgi y que al fusionarse con la membrana plasmática se abre liberando su contenido al exterior de la célula. Esto sí, esta parte de aquí, al rato, si pueden, el tiempo que tengan, le echan una revisada. Vayan tomando nota de los que les digo donde deben de hacer énfasis para que puedan darle una revisada al documento. Luego tenemos el núcleo, su función. Dice, es el rector de las funciones celulares, está constituido por la envoltura nuclear, el núcleo plasma, el nucleolo y la cromatina. Contiene a los cromosomas y al nucleolo, se encarga de la herencia y dirige la división celular. Está presente en todas las células eucariotas. Esta es la más larga y sí se la tienen que, es lo que más se tienen que aprender, la función del núcleo. Así como está, las otras se las he ido sintetizando. Esta sí, así como está, se la tienen que aprender, esos 4 renglones. Luego tenemos el nucleolo, que es un conglomerado de ARN y proteínas cuyas funciones es formar los ribosomas. Está contenido dentro del núcleo y no tiene pared celular propia. Nucleolo no tiene pared celular propia y es un conglomerado de ARN y proteínas. Los centriolos son filamentos formados por 9 pares de microtúbulos. A su alrededor, formadores de cilios y flagelos que colaboran en la separación de los cromosomas en la división celular. Filamentos formados por 9 pares de microtúbulos colaboran en la separación de los cromosomas en la división celular. Retículo endoplasmático. Es una red membranosa que comunica la membrana plasmática con el núcleo y se presenta en 2 tipos, liso y rugoso. El liso participa en la síntesis y transporte de lípidos. El rugoso tiene adherido a su superficie externa ribosomas y participa en la síntesis de proteínas. Recuerden, el liso, transporte de lípidos, el rugoso, síntesis de proteínas. Ribosomas son gránulos densos formados de ARN y proteínas que ayudan a la síntesis de las proteínas. Ribosomas igual, síntesis de proteínas, participan en la síntesis de proteínas. Aparato de Golgi es una continuación del retículo endoplasmático que contiene vesículas y cisternas membranosas. Función del aparato de Golgi: almacenamiento, modificación y empaque de sustancias de secreción. Almacenamiento, modificación y empaque de sustancias de secreción. Ahí tenemos el aparato de Golgi. Lisosomas, estructuras esféricas que contienen un tipo de enzimas digestivas que efectúan la degradación o digestión de nutrientes, bacterias, organelos dañados, etcétera. Lisosomas, estructuras esféricas que contienen un tipo de enzimas digestivas que efectúan la degradación o digestión de nutrientes, bacterias, organelos dañados, etcétera. Peroxisomas, estructuras casi esféricas
Participan en procesos oxidativos como la degradación de peróxido de hidrógeno. Peroxisomas. Estructuras casi esféricas que participan en la degradación de peróxido de hidrógeno. En general en procesos oxidativos. Las vacuolas son espacios en el citoplasma donde se almacenan diferentes sustancias y liberan exceso de agua. Las vacuolas, espacios en el citoplasma donde se almacenan diferentes sustancias y liberan exceso de agua. Mitocondrias, cuerpos ovoides con doble membrana. La membrana interna se pliega para formar crestas. Las mitocondrias contienen ADN, ribosomas y sustancias requeridas para la cadena respiratoria. Principales, vamos a decir, mitocondrias, cuerpos ovoides. Ahí en las mitocondrias se lleva a cabo la respiración celular. Esa es su principal función. Se lleva a cabo la respiración celular. Y después la que viene ahí abajo. Transforma la energía recibida de las moléculas en ATP. La energía que reciben de moléculas de carbohidratos y de lípidos la transforman en ATP, pero esto se da en el proceso de la respiración. La respiración celular, recuerden, respiración celular se lleva a cabo en las mitocondrias. Entonces el ATP ya lo habíamos visto, es una molécula que puede almacenar y transportar energía que será utilizado en todos los organelos de la célula y en todos los procesos. Plástidos o plastos. Pueden ser cloroplastos o cromoplastos y leucoplastos, también exclusivos de células vegetales que contienen diversos pigmentos que le proporcionan color a la planta. También pueden almacenar lípidos, almidones o proteínas. Cloroplastos, principal función de los cloroplastos, ahí se lleva a cabo la fotosíntesis. En los cloroplastos es donde se lleva a cabo la fotosíntesis. Citoesqueleto es lo que le da estructura a la célula, es su armazón. Centriolos y cuerpos basales son cuerpos cilíndricos que están cerca del núcleo y que participan en la división celular, aunque no son indispensables. Cilios y flagelos son extensiones delgadas de la membrana plasmática. Aquí los cilios y flagelos no vienen, nunca he visto que los pregunten, igual que los centriolos y los cuerpos basales. La pared celular que viene es así, otra vez es un organelo recurrente en las preguntas. Algunas células como las vegetales tienen una pared celular y está hecha de celulosa. Está constituida por una lámina media, pared celular primaria y pared celular secundaria. Entonces los organelos, recuerden, núcleo, aparato de Golgi, mitocondrias, citoplasma, lisosomas, retículo endoplasmático liso y rugoso. Esos son los 8 que más vienen en el examen. Entonces tienen que dejar nombre y función. Y si pueden, dónde están localizados en la célula, todavía mejor. Ahorita que terminemos clase, ustedes sigan con biología. Yo creo que vamos a llegar ahorita como a la mitad. Y voy a ir seleccionando los temas. A lo mejor llegamos más lejos porque voy a ir seleccionando los temas más recurrentes. Eucariotas y procariotas, eso vienen las diferencias. Las eucariotas son grandes, las procariotas pequeñas. Las eucariotas tienen núcleo, las procariotas no. El ADN se encuentra en varios cromosomas y en las procariotas se encuentra en un solo cromosoma, que es único, que está en el citoplasma. Y el ADN en las eucariotas está en el núcleo. Organelos permanentes bien definidos en las eucariotas y en las procariotas los organelos son transitorios si es que llegan a estar presentes. Entonces en las procariotas hay organelos que son transitorios, mientras que en las eucariotas todos son permanentes y bien definidos. Las eucariotas se presentan en seres vivos como los protozoarios, las algas, los hongos, las plantas y los animales. Y las procariotas, bacterias y cianobacterias. Ahí tenemos a la eucariota, como tiene nucleolo, núcleo, mitocondria, ribosomas, la procariota, nucleoide, cápsula, flagelo, pared celular, membrana plasmática.
Metabolismo celular es el conjunto de todas las reacciones químicas que se producen en el interior de las células de un organismo. Recuerden, el metabolismo es el conjunto de las reacciones químicas que ocurren al interior de un organismo. ¿Cuál es la finalidad del metabolismo? Obtener energía química utilizable por la célula. Fabricar sus propios compuestos a partir de los nutrientes. Las reacciones químicas metabólicas pueden ser de dos tipos: catabolismo y anabolismo. Esto sí, otra vez énfasis en catabolismo y anabolismo. Recuerden, el metabolismo. Hay funciones catabólicas y funciones anabólicas.